la lectura general. Tiempo, por tanto, para ir al análisis y vamos ahora con Manuel Pinto de XTV. Manuel, perdona, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, lo primero, no sé, en este momento que acabamos de conocer esa lectura de inflación, en un momento que se sigue vigilando esa lucha contra los precios, ¿qué destacas? Bueno, le estabas indicando ahora, al final subida en los precios en España, 3,6%, mientras que hemos visto subidas generales en Europa, que hemos visto sobre todo los últimos datos de inflación reportados hace apenas unos días, y esas expectativas también del Banco Central Europeo, pues en España hemos visto también subidas incluso más importantes, ¿no? Más significativas que en otras regiones de Europa, ¿no? Carburantes, electricidad, al final pues nos va afectando al bolsillo de todos y esto pues puede hacer que el arranque, por ejemplo, de empresas energéticas, que siempre en este tipo de circunstancias se favorecen entonces de un precio de la electricidad más caro, pues hoy puedan hacerlo bien en el recorrido de la sesión, ¿no? Pero como estamos diciendo, al final otro riesgo de nuevo que ve pues la inflación al alza y que por tanto en ese escenario que nosotros vemos de tipos altos durante un mayor periodo de tiempo pues sigue contrastándose, ¿no? Y tirando de lo que dices, evidentemente era la pregunta del día, pero con permiso de la última hora, ayer teníamos a Jerome Powell, esa Reserva Federal, congela tipos, recorta su expectativa del pivote de este año. ¿Qué destacas hasta ahora? Bueno, haciendo una analogía con Gary Lineker, que era un futbolista inglés y ahora comentarista, y ahora que empieza la Eurocopa de fútbol mañana en Alemania, decía que el fútbol era un deporte que jugaban 11 contra 11, se inventaron los ingleses y que siempre ganaban los alemanes, ¿no? Haciendo una analogía con el mercado, podríamos decir que hay datos, hay eventos, hay reuniones de los bancos centrales, pero pase lo que pase, la tecnología siempre sube, ¿no? Y las grandes empresas de este sector. Datos que vimos en primer lugar de inflación en Estados Unidos, datos buenísimos, datos que realmente no solo han sido a nivel interanual, sino también a nivel mensual, 0% de crecimiento en la inflación general, 3,4, 0,1 en la subyacente, 3,5, una décima por debajo prácticamente todas las partidas y sobre todo para nosotros lo más importante, los servicios, esa inflación pegajosa, la que más cuesta doblar y que ha mostrado también signos de desaceleración. Signos de desaceleración sobre todo en la parte, por ejemplo, de seguros, ¿no? Seguros de automóviles es una partida clave, hay que tener en cuenta que los vehículos cada vez son más caros, cada vez tienen más piezas, cada vez pues repararlos tiene implicaciones superiores, también los vehículos eléctricos que tienen también pues más menos recorridos y hace falta gastar más para poder repararlos, ¿no? Y evidentemente pues es una partida que ha ido subiendo exponencialmente desde el año 2020, no es ahora de estos últimos meses. Luego, pues por tanto, pues educación, medicina, todos estos servicios que han mostrado una desaceleración, sumado por ejemplo servicios como el cable, ¿no? Todos los servicios de streaming, de televisión, que han caído a sus niveles más bajos de los últimos años. Así que por tanto, pues noticias muy positivas en la inflación, realmente mejor de lo esperado en todos los ámbitos y sin embargo, pues un tono más hawkish de la Reserva Federal. Se nos hace difícil pensar que las proyecciones del dot plot, del diagrama de puntos, los miembros de la Fed tuviesen en cuenta estos datos, ¿no? Le preguntaron a Jerome Powell, de hecho, sobre ello y dijo que habían tenido tiempo para poder proyectar esos datos, pero que algunos podían haberlo hecho y otros podían no haberlo hecho. Realmente, pues el entorno en el que vamos a ir viendo las próximas semanas va a ser muy data dependent, vamos a seguir los datos y para nosotros una variable que cobra todavía más importancia, que es el empleo. Ya es una de las variables más importantes, desde luego es el principal mandato de la Fed, el empleo y la estabilidad de los precios, pero que vamos a ir con detalle, viendo cada una de las partidas. La semana pasada conocimos datos que en general fueron buenos, pero si nos metemos un poco más adentro, pues vemos que los sueldos ya, los trabajos no son a tiempo completo, son a tiempo parcial, los salarios van creciendo. Bueno, pues hay algunos puntos, las vacantes, cada vez se van ofreciendo menos vacantes, se abren menos puestos de trabajo, hay algunos puntos que nos hacen dudar y yo creo que también a Jerome Powell y al resto de miembros de la Fed pues es una de las partidas que más les hace dudar ante la situación actual y que quieren ver, antes de recortar tipos, cómo se comporta el empleo y también si hay algún tipo de shock externo. Yo creo que ahora mismo la inflación tiene tres variables clave. La vivienda va a ser muy difícil que no rebaje mientras que no se recorten los tipos, porque al final es lógico pensar que la gente no quiera cambiarse de vivienda pasando de tipos bajos a vender su vivienda para hipotecarse a tipos más altos, es totalmente lógico, pasa también aquí en España, por ejemplo. Luego, otra partida clave, que es el petróleo, que es la energía, que ahora ha demostrado una caída de un 3,6% en el último dato proyectado, pero que durante los 3 primeros meses del año tuvo una evolución positiva y que es muy dependiente tanto de la economía como de las decisiones de la OPEP o de las tensiones geopolíticas. Cualquier shock externo que podamos encontrar
poder impulsar su precio y por tanto afectar la inflación, y luego, como decíamos, servicios, pues ligado a todo lo que es seguros, etcétera, ¿no? Así que estas tres partidas son claves y somos totalmente data dependientes, ¿no? Si lo son los bancos centrales, tendremos que serlo todos. Precisamente lo estaba señalando, ¿no? Ayer, de hecho, el mercado se llenaba de optimismo antes de Powell con ver ese enfriamiento de la inflación en mayo, un dato mejor de lo esperado, en un momento en el que, por otra parte, están esas tensiones, esos mensajes de vigilancia. En el escenario estamos viendo cómo la batalla comercial parece que está elevándose de tensión. El mismo China le ha dicho a Europa, oye, replantéate lo de los aranceles, que lo que tenemos que hacer es llevarnos bien. Hace unos días era Estados Unidos quien disparaba, ¿no?, los aranceles. En ese escenario de batalla comercial, de movimientos proteccionistas, que incluso con un cambio con Trump no parece que se suavizasen mirando a Estados Unidos, no sé hasta qué punto se complica el escenario. Pues se complica, desde luego. A nosotros nos parece un error la decisión ahora de la Unión Europea de subir los aranceles a China. Al final yo creo que lo que tiene que intentar Europa es innovar, es invertir, es dejarse de regulaciones, dejarse de limitaciones, y por tanto, pues es verdad que en China hay subsidios, hay exenciones fiscales, el terreno es más barato, la mano de obra es más barata, pero al final son circunstancias propias, ¿no?, de un país. Entonces al final pues intentas proteger tu sector automovilístico, según lo que denominan ellos, limitando a otros sectores, que no solo afecta al final a China. Tesla, por ejemplo, también tiene fábricas en China y todos esos vehículos que procedan de allí pues no van a tener esos aranceles. Y de hecho es una medida que algunos países de la Unión Europea han comentado que no estaban a favor, por ejemplo Alemania o Suecia, que son países en los que se han intentado los vehículos eléctricos mismamente, ¿no?, que cada vez fuesen a más. Suecia es uno de los países que más ha innovado al respecto, ¿no? Y luego hay otros países como España, que bueno, pues queremos poner esos aranceles. A nosotros nos parece desde luego una decisión que puede traer consecuencias incluso para el propio sector automovilístico, porque muchas de estas compañías, si nos fijamos incluso en la sesión en la que se dictaminó estas aranceles, ni siquiera subieron, de hecho bajaron, y bajaron porque se teme en el mercado que en China haya otros aranceles a este sector y que en gran parte de las ventas que proceden del país pues empiecen a bajar debido a unos aranceles que pueda imponer ahora China, ¿no? Eso en el sector automovilístico, pero es que también lo podemos ver en otro tipo de sectores. Entonces, como bien decías, al final todo esto, la fragmentación y proteccionismo y este tipo de decisiones, lo que puede hacer es implicar mayores riesgos, implicar también impulsos a la inflación al alza. Así que, por tanto, pues desde luego que hay que tomarlo en consideración. Pues Manuel Pinto, de XTV, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.